enfrentando nuestras tormentas. Note que el texto que vamos a leer habla de una tormenta, pero nosotros vamos a ver nuestras tormentas. ¿Lo tenemos ahí? Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 35 en adelante. Ahí justamente cuando usted, en su Biblia creo que usted va a leer, Jesús calma la tempestad. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. ¿Cuál era la orden? Pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? Vuelva a leer la pregunta, por favor. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro, mire cuál era la pregunta: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Oh buen Dios y Padre nuestro, en esta tarde, noche, Señor, vamos a comenzar a compartir tu palabra. Te imploramos en el nombre de Jesucristo que nos hables al corazón, Señor. Nada tenemos que decir si tú no lo dices primero, Señor. Bendice la vida de mis hermanos, Señor, y permite que podamos aprender un poquito más de tu palabra, Señor, y de cómo, Padre, podemos enfrentar esas tormentas que de repente se forman en nuestra vida y que no podemos evitar. Gracias, Padre, gracias, Dios. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. La otra vez, cuando hablamos de la resurrección, también tocamos la muerte. Usted se recuerda, tocamos la muerte para que nosotros nos diéramos cuenta la grandeza de la muerte, pero el poder de la resurrección que venció a la muerte. Entonces, la muerte, les decía en ese entonces, que es un enemigo que no podemos evitar. Cuando toque, va a tocar, ¿verdad? Si tiene dudas al respecto, vuelva a ver el sermón, hermano. Mire, yo lo he escuchado como 4 veces, ¿verdad? Yo me ministro solo, pero la verdad es que hay muchas cosas que nosotros no podemos evitar, y no solo la muerte, sino que a pesar de que muchas personas son sumamente cuidadosas con sus cosas y creen tener el control de todo, de su retiro, del pago del seguro, el seguro del carro, etcétera, etcétera, son muy quisquillosos para manejar, para cuidar sus cosas, pero definitivamente que hay momentos donde se arman tempestades que se salen de nuestro control. Así se salen de nuestro control y no las podemos evitar. Así usted se haya portado bien, así usted haya hecho lo que quiera, de repente, imagínense que la otra vez estábamos con mi esposa, íbamos para la casa, ya habíamos terminado de trabajar. Y entonces íbamos a estacionarnos. Yo creo ser una persona cuidadosa para manejar. No corro mucho, trato de hacer el alto bien. Y de repente, mire, a estacionarme iba cuando llegó un vehículo a todo galope ahí. Yo creo que ese señor ni se dio cuenta, quizás iba en el teléfono, y se estrelló contra nosotros en el pick-up, ¿verdad? En la truck que tenemos. Entonces, nosotros estábamos haciendo bien la cosa. No había manera de que por mi culpa ese señor se fue a chocar con nosotros, y andaba en un jeep, de esos jeep grandotes, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues el vehículo que nosotros tenemos es viejito, de aquellos fuertes, ¿verdad? Y tal fue el golpe que inclusive torció el chasis, y yo pensé que el golpe no iba a ser tanto, pero lo llevamos a que lo evaluaran y es pérdida total. Entonces yo estaba tratando de hacer bien las cosas, pues. Entonces, amados hermanos, yo les quiero decir, hay problemas que usted no va a poder evitar. Oiga, no va a poder evitar.
tormentas que se van a levantar en su vida, bolas que se van a levantar, enfermedades que van a llegar, situaciones que usted no esperaba van a llegar. Y fíjense que la situación es que en algún momento de nuestra vida, y yo recuerdo en el Señor, pues a mí me tocó ya comenzar mi vida cristiana en la década de terminando los 80 y comenzando los 90. Y entonces allí, amados hermanos, se surgió en medio del calor cristiano un montón de situaciones de movimientos carismáticos y etcétera, ¿verdad? Entonces uno veía en las iglesias un montón de locuras, ¿verdad? Saltos, brincos en el espíritu, ladraban en el espíritu, se revolcaban en el espíritu, vomitaban en el espíritu. Y entonces cuando uno cuestionaba, y yo como nuevo creyente, pero quizás como ya era abogado cuando me convertí al Señor, y yo estaba acostumbrado a ir a la ley para encontrar mis derechos y mis obligaciones, pues yo iba a la Biblia y yo quería encontrar eso donde estaba. Y entonces una vez cuestioné y me dijeron: no vayas a estar blasfemando contra el Espíritu Santo si tú no crees estas cosas. Y eso que me dijeron a mí sirvió no porque me lo dijeron a mí, por supuesto, si yo era un niño en la fe, sino que eso puso una mordaza al pensamiento cristiano de ese tiempo. Y entonces, amados hermanos, se permitió o se levantó en la vida cristiana un montón de locuras. Ya les he contado que como cristiano, como ya en este país, yo trabajaba, no tenía libre los domingos, y entonces solo tenía libre día martes, y buscaba una iglesia que tuviese libre los martes, y la única que tenía los martes era, amados, tenía todas las manifestaciones carismáticas habidas y por haber. Y se puede imaginar, como la Biblia dice, sin dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, yo iba ahora. Y mire, hermano, un pastor bautista, graduado de seminario bautista, ver a la gente revolcándose y diciendo un montón de cosas y todo atribuyéndosele al Espíritu. Uno no podía decir nada, y entonces llegó un momento, ¿verdad?, que yo dije: Señor, si estas cosas son de verdad, yo me hinqué en medio de toda la locura de toda la gente. Señor, yo me hinqué y le dije: Señor, hago a un lado todo mi pensamiento, y si esto es del Espíritu, Señor, aquí estoy, va, como que yo hubiese podido impedir antes alguna cosa. Y entonces nada pasó. Lo que yo le quiero decir, amados hermanos, es que se decían tantas cosas y uno no podía cuestionar. Y entonces uno estaba acostumbrado a ver a personas que se manifestaban como fulano de tal, con el don de sanidad, con el don de no sé qué, con el don de no sé cuándo. Entonces la gente, cuando venían esta lluvia de pruebas que la Biblia, que ya le digo que no podemos evitar, pues nos enseñaban que corriéramos donde personas que tenían el don para quitarme la prueba, para quitarme la tormenta en mi vida. ¿Cómo así? Por ejemplo, habían campañas de sanidad, y eso se topaba, amados hermanos, porque todos íbamos buscando sanidad y buscando que Dios nos ayudara y que nos quitara la tormenta que teníamos en ese momento. Y entonces así se acostumbraba, ¿verdad? Y buscábamos. Yo entiendo, amados hermanos, que Dios sigue sanando, sigue obrando, pero no necesariamente porque alguien tiene el don de sanidad, sino que porque Él decide sanar. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, usted ve que los apóstoles sanaban a por cuanta persona oraban, ellos sanaban. Pero da la curiosidad que Pablo le dice a Timoteo que por tus enfermedades, que ya no tomes agua, sino que tomes vino. Eso quiere decir que el mismo poder de los apóstoles comenzó a menguar, porque fue una explosión para dar a conocer el Evangelio. Repito, yo sigo creyendo que Dios sana, Dios me ha sanado, Dios bendice todavía, pero ya no de la misma manera como lo hacía con los apóstoles, para que usted no corra detrás de un hombre, sino que corra detrás de Dios. Entonces, amados, corríamos porque yo ya no quería la enfermedad, buscaba a alguien con don de sanidad. Sin embargo, amados, se comprobó muchas veces que las sanidades de los estadios y todo, muchos de ellas no fueron reales, etcétera, ¿verdad? Y usted puede buscarlo, eso es parte de la historia de la iglesia, podríamos decir así. Pero la verdad, amados hermanos, que Dios nos manda pruebas, nos manda dificultades.
Y si Él quisiera que sanáramos de inmediato, le aseguro que Él nos sanara. Pero usted se da cuenta, amados, que hay hermanos con una enfermedad de 1 año, de 5 años, de 10 años, y por más que hayan corrido. Yo recuerdo de frente de la casa había unos hermanos de una iglesia pentecostal, y yo tenía mi casita de oración, nuevo en el Señor, pero desde el principio me gustó aprender, y como me gustaba aprender, enseñaba pues. Y entonces teníamos un grupito de oración y llegó una señora de estas y me dijo: pastor, y yo como nuevo en la fe, ¿verdad? Me dice: pastor, mire, esta muchacha está enferma y que no sé qué, son demonios que tienen el estómago. Ay, de verdad, le dije. Y yo así, ¿verdad? Sí, y la tiró al suelo, le dio una toma de agua con sal y azúcar. Y que se lo tomara, eso es un vomitivo, brother, pero bueno, que se lo tomara, le puso la Biblia en el estómago, le puso una manta roja y comenzó a orar, y la muchachita vomitó por lo que se había tomado, y entonces dijo: vomita en el nombre del Señor, vomita en el nombre del Señor. Y como todo eso para mí era nuevo, ¿verdad? Entonces, pues ahí pasó todo lo que pasó. La muchacha ya había recibido al Señor. Sin embargo, al tiempo le descubrieron a la muchachita que tenía un tumor en el estómago. La operaron, oramos cuando la iban a operar, oramos después y después sanó. Entonces, lo que yo le quiero decir, amados hermanos, es que como seres humanos no queremos enfrentar los problemas que Dios ha decidido que tenemos que enfrentar. Y por más que querramos huir, de cualquier manera que usted quiera huir, hay tormentas, mi querido hermano, que usted no se va a poder ni correr ni esconderse. Ahí donde usted esté, allí van a llegar. Recuerdo que había un muñequito de esos cartoons que le decían mala suerte, que andaba con su nube y él solo una tempestad personal. Pues de repente así vamos a aparecer. Que todo se nos pega, que todo nos sale mal, porque estamos en una época de pruebas. Amados hermanos, mire, Dios le dio una orden a los discípulos. Y yo quiero que vean eso, pues. No podemos apartarnos de las pruebas. Hay dificultades y como nosotros creemos en la soberanía de Dios, hay dificultades que no podemos evitar, que Dios las ha mandado a nosotros y que las tenemos que enfrentar. Oiga bien, las tenemos que enfrentar. Y entre más temor y más duda hay en nuestro corazón, vamos a buscar rutas para poder evitar la tormenta que no podemos evitar. Entonces, amados hermanos, vamos al texto, por favor. ¿Qué fue lo que les pasó a estos discípulos? Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Había una orden. Los discípulos fueron obedientes y se fueron en su barca al otro lado del río, al otro lado del mar. Entonces, ellos hicieron lo correcto, obedecer la voz de Dios. Y despidiendo a la multitud, les tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Cuando dice ya se anegaba, quiere decir que ya se hundía. Entonces, amados, mire, yo quiero decirle algo. Las tormentas van a llegar, pero lo mejor que nos puede pasar es que lleguen cuando nosotros estemos en medio de la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. Con esto le quiero enseñar varias cosas. Que aunque usted está haciendo la voluntad de Dios, hay tormentas que usted no va a evitar. Es de más. En la iglesia, haciendo lo correcto, y van a llegar tormentas. Pastor, pero eso no es justo. Amados, si nosotros no somos justos, somos justificados. Y le aseguro que si buscamos la culpa en nosotros de las cosas que nos están pasando, la vamos a encontrar, brother. Hemos mentido, no hemos sido correctos. Por 1000 razones usted puede encontrar que las cosas que nos pasan siempre van a ser de alguna manera justas. Entonces, mejor, amados, que la prueba, que las dificultades, que la tormenta nos encuentre haciendo lo correcto, dentro de la voluntad de Dios. No fuera, que la tormenta no nos haga, que no nos force a venir a los pies del Señor, porque usted va a venir a los pies del Señor, pero va a venir con la tormenta, y la tormenta siempre trae sufrimiento, siempre trae dolor.
Pero cuando nosotros estamos en medio, nosotros sabemos perfectamente que Dios tiene el control y yo estoy allí. No es un castigo si yo estoy dentro de la voluntad de Dios, sino que es una prueba para mí que yo tengo que enfrentar. Quisiera que buscara, por favor, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Los discípulos no sabían, y valga decir, amados, que varios de los discípulos eran profesionales en la pesca. Entonces quiere decir que esta gente no se asustaba con cualquier tormentita. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 dice, oiga esto es lo que cuando usted esté caminando en medio de la voluntad de Dios y vengan dificultades, para que usted pueda enfrentar la tormenta externa, y que mire, la tormenta externa crea otra tormenta. Oiga esto antes de leer el texto. La tormenta externa crea otra tormenta, que es nuestra tormenta interior. ¿Cuál es nuestra reacción interior respecto de lo que está pasando? Y esa es la tormenta más difícil. ¿Por qué? ¿Qué es lo que usted dice de lo que está pasando? ¿Qué es lo que usted se dice a sí mismo? ¿Y cómo se motiva o se desmotiva en medio de la dificultad? Entonces, con uno de estos versículos que vamos a leer en este momento es para que usted medite en medio de la tormenta. Miren lo que dice, por favor, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios para que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pastor, pero ella habla de tentación, no habla de pruebas. Amados hermanos, mire, cuando la prueba se vuelve tan difícil y nuestra actitud no es correcta frente a esa dificultad, se vuelve una tentación. ¿Por qué? Porque yo quiero huir, porque yo quiero correr, porque yo ya no quiero seguir, porque vemos a cualquier otro lado y digo, mira aquel que no va a la iglesia, le va mejor, mira el otro que hace cosas malas, todo parece que le sale bien. No se preocupe, la Biblia dice que con tus ojos verás la caída de los impíos. Entonces, usted está en medio de la voluntad de Dios, es decir, haciendo o tratando de hacer la voluntad de Dios, y viene la tormenta. Entienda, no le está pasando nada que no le pase a cualquier otra persona. Número uno. Número dos, Dios tiene el control de lo que está pasando y Dios no va a permitir que lleguen situaciones tan difíciles a usted que usted no pueda soportar, y que en el momento cuando usted sienta que no pueda más, Dios nos va a dar la salida del problema. Entonces, amados hermanos, le digo, vuelvo, hay tormentas que no podemos evitar. Dios en el control de todas esas cosas. Que la tormenta nos encuentre en medio de la voluntad de Dios, y cuando llegue la tormenta, acuérdese por favor, Dios tiene control de esto. Dios me ama, Dios es todopoderoso, y Dios es bueno, y si Dios ha permitido que eso pase, tiene propósitos en mí. Esa dificultad, esa tormenta, entonces eso me va a servir para que mi tormenta interior no me haga pedazo, brother. Porque podemos estar en enfermedad, podemos estar en dificultad, podemos estar en deudas, qué sé yo, amados, qué sé yo. Pero cuando usted tiene la actitud correcta, usted aprende a enfrentar la situación. Cuando usted aprende a confiar en Dios, usted puede sobrellevar la tormenta. Ahora mire lo que dice por favor Isaías 43:2. Isaías 43:2. Y amados hermanos, miren, realmente cuando llegan todas esas situaciones y uno no sabe ni para dónde, ni por qué, mucho menos si no sabe el por qué, tampoco sabe el para qué. Y si estamos caminando dentro de la voluntad de Dios, amados hermanos, mire lo que dice el versículo 2, por favor. Porque aquí yo no sé si usted lo lee, o si su Biblia dice, por si acaso pases por las aguas.
o si acaso algún día pasas por el fuego. ¿Dice así? ¿Qué es lo que dice? Cuando pases. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a pasar. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Es que no se lo puede quitar, brother. Y entre más usted lo acepte, usted va a estar más listo para enfrentarlos. Mire lo que dice. Cuando pases por las aguas, ¿qué dice? ¿Sí lo está leyendo, hermanos? O algunos ya aprendieron a dormir con los ojos abiertos. A ver. Ok, vamos a ver. Cuando pases por las aguas, es decir, que en medio de la tormenta, usted no tiene ni que despertar al Señor, ni salir corriendo para otro lado, buscando ayuda a la seca, a la meca, de donde sea. No, yo estaré contigo, ¿sí? Y oiga esto, por si no le tiene miedo a las aguas. Y si por los ríos no te anegarás, es decir, no te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego, dice aquí, si acaso pasases por el fuego, no. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control de todas las tormentas que van a llegar a su vida. Y se lo digo ya, por si está pasando tormentas, por si acaba de pasar una tormenta, o por si va a pasar una tormenta, ¿verdad? Para que si vamos a llorar, no le lloremos al tío, al papá, a la prima, a quien sea, no. Vamos al Señor y buscamos al Señor. Él está allí. Él está con usted, amados. Mire, un piloto, por ejemplo, un piloto va y sabe cuando viene la tempestad, y en medio de la tempestad no mira nada. Fíjese, yo pensaba que los pilotos era como manejar, pues, ¿verdad? Que ellos iban y ahí iban esquivando y todo eso. Pero cuando uno comienza a ver, se da cuenta que nada que ver, pues. Lo ponen en automático y ahí van, solo medio controlando todas las cosas. Y confían en sus instrumentos, y confían en el aparato en el que van, confían en las personas que los están guiando, y confían en su pericia, y no ven nada, están en medio de la tormenta y ellos saben hacia dónde seguir. Amados hermanos, mire, en la tormenta muchas veces uno no haya para dónde agarrar, bro. Y anda viendo quién le ayuda, y anda viendo, pidiéndole a toda la gente: ore por mí, ore por mí, ore por mí. Y a veces hay tormentas que uno las quisiera tener en privado, ¿sí o no, amados? Porque la gente, pues nos hemos quedado con el pensamiento de antes, ¿verdad? Que por algo le está pasando. Si este hermano parece buena gente, parece ser pícaro, mirarle la cara. Entonces hay cosas que uno no quiere contar, no quiere decir, pero las estamos pasando, brother. Entonces comprenda, por favor, que así como el piloto puede confiar en su equipo, nosotros podemos confiar en aquel que va con nosotros. ¿Prometió estar con nosotros, sí o no? Yo estaré contigo, yo estaré contigo. Y lo repite: yo estaré contigo. Y por eso les repito, amados hermanos, 365 veces en la Biblia está escrito un mandamiento en sus diferentes formas: no temas, no temas, no temas. Y todos van: no temas porque yo, no temas porque yo. Siempre, siempre. Es el mandamiento continuo para el creyente. No temas. ¿Por qué? Porque no tenemos control de demasiadas cosas. Hay demasiadas situaciones que se salen, amados hermanos, de nuestra capacidad. Aunque usted crea que usted se las puede de todas, cuando vemos todo lo que pasa, amados, nos damos cuenta que no, que no. Y sigamos leyendo. Mira lo que dice el versículo 38. Y él estaba en la popa. ¿Qué estaba haciendo? Dirigiendo la barca. Estaba durmiendo. Amados, mire, yo sé que se nos imaginan muchas cosas en la vida del Señor, pero en teología se ve algo que se llama la unión hipostática, ¿verdad? Que son las dos naturalezas del Señor Jesucristo: 100% Dios y 100% hombres. No se mezclan. No se mezclan, pero una no debilita a la otra, sino que Dios decidió limitarse a la capacidad humana. Entonces los historiadores dicen que en promedio el Señor Jesucristo caminó alrededor de 20 kilómetros al día, brother.
y la presión de la gente, atender a toda la gente, hacer milagros, escuchar, enseñar, ver los ataques de los fariseos, de los religiosos, los cuales debieron de ser su apoyo, pero fueron su puñal. Entonces el Señor se cansaba. Él no estaba haciéndose el dormido. Si la Biblia dice que Él estaba dormido, es porque Él estaba dormido. No le dé otra interpretación a eso. Él estaba cansado. Su cuerpo humano se cansaba así como se cansa el suyo. Y entonces dice, oiga esto, y le despertaron y le dijeron, oiga esto, porque los discípulos creían en el Señor Jesús. Ellos lo habían visto sanar, ellos habían visto su poder, ellos escuchaban sus enseñanzas, ellos creían en Él, pero lo querían ver despierto, que no se durmiera. Pero Él estaba dormidito, brother, y no le llegaron al Señor Jesús, Señor, Señor. No lo despertaron así, brother. Ellos estaban abatidos. ¿Y por qué estaban abatidos? ¿Por qué estaban abatidos? Estaban en medio de una. Se puede imaginar, amados, que cuando usted va a donde un doctor y el doctor ve los resultados de su examen y su doctor se aflige. Si el doctor se aflige, ¿cómo se ha de afligir usted cuando ve los ojos del doctor? Mire, mi hija una vez, Miriam, tenía quizás unos 4 años. Y entonces salió de la casa, ¿verdad? Y se cayó con tanta mala suerte que habían dejado una botella quebrada. Y entonces se cortó los tendones de la mano. Entonces la llevamos al hospital y entonces la operaron. Y entonces, pero mire cómo son las cosas. El jefe del departamento donde la iban a operar nos dijo, miren, fíjense que yo la puedo operar, pero ahorita no tengo tiempo, pero si usted quiere, llévela al hospital, ¿cómo se llama? Al de los niños, al hospital pediátrico, ahí sí se la puedo operar. ¿Por qué? Porque allí en el Bloom no me iba a cobrar, pero allá sí. Entonces me hizo sacar a la niña allá y allá sí la operó. Ok, la operó. Y entonces cuando fuimos al doctor, oiga eso, cuando fuimos al doctor y le quitaron el yeso tiempo después, cuando el doctor le dijo, mueve los dedos, vino la niña Miriam y movió todos los dedos. Y el doctor en ese momento se puso las 2 manos en las mejillas y dijo, bendito sea Dios. Y allí yo entendí la gravedad de la herida de mi hija. Pues entonces Pedro estaba gritando, brother. Y Pedro era un profesional. Y si el profesional que está a la par suya está gritando, ¿qué vamos a hacer nosotros? Gritar. Y entonces fueron y despertaron al Señor y lo despertaron con reclamo. Porque ellos, amados hermanos, no querían salir de esa tormenta. Así como nosotros no queremos aceptar las tormentas que Dios nos manda. Porque la verdad es que ¿a quién le gusta estar en problemas? A nadie, brother, a nadie. Pero entiéndalo, hay problemas que usted no va a poder evadir. No va a poder evadir. Busque por favor el Salmo 56, versículo 3. Entonces, cuando nosotros estamos en medio de esa tormenta, amados hermanos, cuando estamos afligidos, ábrame los ojitos por favor, cuando estamos afligidos, sale lo que nosotros somos. Porque aquí, pues, aleluya, hermano, que el Señor les bendiga y que no sé qué, que no sé qué. Una vez, voy a contar esto. Una vez estábamos en el seminario allá en El Salvador. Antes el seminario estaba abajo de la cafetería. Y entonces estábamos recibiendo clases con uno de los profesores que yo más admiro. Más admiré, que por cierto hoy tiene una iglesia aquí en San Francisco. Y entonces él estaba dando clase y yo un día le pregunté, pastor, ¿y usted cómo? Pues estaba pollito, pues. Pastor, mire, ¿usted cómo hace para predicar aquí? Santidad, hermano, santidad. Oye, aleluya, aleluya, dije yo. Híjole, me falta mucho, dije yo, ¿verdad? Y entonces estábamos en clase. Y de repente, amado hermano, fue un día hubo un terremoto allá en El Salvador y aquello tronó, bro. Y entonces estábamos, sí, había que bajar dos niveles de gradas. Y entonces cuando comenzó aquello, todos los santos pastores tiraron sus Biblias y iban para arriba. Y entonces vino el pastor que le dijo y dijo,
Deténganse todos, gritó. Y yo lo volví a ver. Wow, dije yo, ¿verdad? Y entonces cuando dijo eso y todos los pastores nos detuvimos, salió corriendo en medio de todos. ¿Por qué, amados? Porque la aflicción saca a la luz lo que llevamos dentro. Ahí se salen las malas palabras, las malas actitudes, todo sale a la luz, brother. Entonces, los discípulos estaban abatidos y a su Señor le dijeron lo siguiente. Mire lo que dice, por favor, el versículo 39, del versículo 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Mire, en nuestro español pues son palabras, quizás una frase que nosotros no diríamos esas palabras pues, sino que levántate que nos vamos a hundir. Y le dijeron, mire, y el Señor se levantó. Dios, le pregunto yo, ¿sabía Jesús lo que iba a pasar? Claro que sí. ¿Sabe Jesús que alguno de nosotros se va a enfermar, va a tener una deuda, va a enfrentar esto, nuestros hijos van a pasar esto? ¿Sabe el Señor que vamos a pasar eso? Y Él nos manda a perseverar, sabiendo que cuando pases por las aguas, cuando pases por los ríos, cuando pasemos por el fuego, Él lo sabe, brother. Camina por aquí, mira, no por allí, no, por aquí está el fuego. Mira, te vas por aquí recto y lo vas a encontrar. No nos dice eso, pero sabe que lo vamos a encontrar. Y entonces el Señor Jesucristo se levantó y mire lo siguiente. Y esto, amados hermanos, esto es increíble. Dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, oiga esto por favor, calla, enmudece. Y de repente, ¡blau! Y todo se detuvo. ¿Cómo quisiéramos nosotros? Y yo sé que alguna vez hemos orado y hemos gritado como que porque el Señor está muy lejos no nos escucha. Señor, Padre, creyendo, no sé pues, pero Dios no es sordo, brother. Dios no es ciego, ni tampoco mudo, y Él lo sabe, todo lo sabe. Y después que enmudeció al mar, se volvió donde ellos estaban. Y mire lo que pasó. Dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Alguno de los hermanos del Tabe le dijo, perdón, ¿eh? Que no estás viendo todo lo que pasaba, que no me puede entender usted. Pastor, yo no puedo estar en la iglesia, estoy en problemas. Es cuando más usted tiene que estar en la casa de Dios. Cuando temí, amados hermanos, el Salmo 56, búsquelo por favor. Salmo 56, versículo 3. Mire qué hermoso este salmo. Porque nosotros tomamos la Biblia y la queremos agarrar cuando estamos bien. Y nos gusta el Salmo 23, el Salmo 91, etcétera. Porque creemos que no nos van a pasar las cosas, amados hermanos. Pero miren lo que dice el Salmo 56, 3. En el día que temo, yo en ti confío. Versículo 4, oiga esto. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. ¿Qué dice ahí? No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? En el día, regrese al versículo 3, por favor. No me diga que no se puede aprender este versículo, brother. Mírelo, por favor. En el día que temo. ¿Qué dice? Yo en ti confío. O sea, cuando yo tenga temor, cuando yo esté temblando, yo voy a confiar en ti.
Yo voy a confiar en ti. Y eso, amados hermanos, va a apaciguar la tormenta que llevamos dentro. La tormenta que es más difícil cuando nosotros estamos sin calma por dentro. No podemos tomar buenas decisiones. No podemos ayudar a nadie porque nosotros necesitamos ayuda. Y por eso es que el Señor les reclamó, les volvió a ver y les reclamó, amados hermanos. Miren lo que dice Filipenses, por favor, capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses, una carta que el apóstol Pablo escribió desde la cárcel. Él no sabía si iba a volver a salir. De hecho, en uno de esos encierros que él tuvo en Roma, él ya no volvió a salir. Vivo por lo menos, no salió. Entonces Pablo aquí en Filipenses, en Filipo, pues él no sabía con esta carta. Dice, y allí les escribió a la iglesia y les dijo, por nada estéis afanosos, sino que si no sean conocidas vuestras peticiones delante del pastor, dice, delante de los hermanos. No, brother, delante de Dios. En toda oración y ruego. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que usted ore, traiga su problema en medio, brother. Usted no le crea a aquel que le dice, voy a estar orando por usted, y se quedó con eso, se fregó, brother. Porque el brother que le dijo, voy a orar por usted, ya se subió al carro y ya se le olvidó. Pero es usted y Dios, brother. Porque la prueba la tiene usted y a la prueba se la mandó Dios. Dios tiene propósitos con usted en medio de esa prueba. Quiere sacarle beneficio a esa prueba. Tiene que estar de la mano con Dios. Si usted no sabe, no sabemos nada, vamos a Dios y confiemos en Él. Entonces sigamos por favor el texto. Filipenses, mire lo que dice por favor. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Eso qué quiere decir? Confiando, desde ya dándole las gracias al Señor, aún en medio de la dificultad, amados hermanos, aún en medio de la dificultad. Entonces, y dice, y la paz de Dios, oiga esto, porque el problema más grande, ¿cuál le dije que era? ¿La tormenta exterior o la interior? Mira hermano, cuando el barco va en medio de la tormenta, mientras el agua no esté adentro, no hay problema, el barco sigue. Pero cuando el agua comienza a entrar, ya hay que buscar qué vamos a hacer. Cuando, amados, el temor es lo que está afuera, pero no invade el corazón, nosotros podemos seguir navegando en medio de la tormenta. Pero cuando el temor ya invadió su corazón, usted no va a dar buenos pasos, brother. Y usted tiene que cambiar el temor por la confianza en Dios. ¿No sabe qué va a pasar? Camine por fe. Amén, pastor. ¿No sabe qué va a pasar? Camine por fe. ¿Los tiempos están difíciles? Sí. ¿Y nosotros estamos comiéndonos las uñas? No, brother, camine por fe. Oiga, por favor, camine por fe. Porque al final de cuentas, amados hermanos, cuando nosotros vamos y entendemos que eso ha sido enviado por Dios, nosotros podemos tener paz en medio de nuestro corazón. Ahora, mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5, por favor. 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5. Dice, en las pruebas, de hecho, amados, son exámenes, ¿no? ¿Cuántos saben eso? Y después de un ciclo de clases, a usted lo examinan, ¿verdad? Dicen que los exámenes no son la mejor manera de saber cuánto ha aprendido un alumno. Sí, es cierto, porque algunos pues nos ponemos nerviosos a la hora del examen. No sé si a usted le pasaba, pero a mí me pasaba, brother. Y yo estudiaba, pero los exámenes, y más cuando tenía profesores, saquen una hojita, vamos a hacer examen. Un quiz de esos así, 5 preguntas, va, y de aquellas preguntas, va, escriba, ponga la respuesta, y terminado la última pregunta, 2 minutos y a ver todos los papelitos. Brother, yo allí siempre aplazaba, brother.
Porque la mente se tupe, brother, y cuando la mente se le bloqueó, es de más. Aunque todo el conocimiento está aquí, usted no dice nada. Así pone cualquier cosa por no dejar, amados. Entonces, cuando nosotros estamos así, tenemos que confiar en Dios. Mire lo que dice, por favor, Isaías 26:3. Isaías 26:3. Bueno, sigamos ahí, sigamos en 2 Corintios. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Es un examen, brother. Entonces, a mí me da tristeza pues cuando cristianos se ponen a hacer trampa. Cristianos nos ponemos a mentir. Cristianos hacemos las cosas chuecas y no toda la gente lo hace. Una vez le tuve que decir a alguien, mira, pero nosotros predicamos lo contrario, papá. Le dije, ay, ¿para qué te traes? Nosotros predicamos lo contrario. O cree, o está en la fe, o no está en la fe, brother. Mire por favor Isaías 26:3, por favor. Oiga esto. Y esto que le quede a usted. Cuando esté en problemas, no piense en el problema. Piense en quién se lo envió, que es el mismo que tiene la respuesta. Mire lo que dice versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento, ¿qué dice ahí? En ti persevera, porque en ti ha confiado. Oiga esto, que el beneficio aquí inmediato no es la solución del problema. Ponga atención a eso, por favor. Aquí no dice que tú vas a resolver el problema, no, sino que la respuesta ¿qué es? Tú guardarás en completa paz. Cuando dice completa paz, no dice que no van a venir problemas, dice que su mente va a estar en paz en medio de la tormenta. ¿Nota usted eso? Habla de su corazón, habla de su pensamiento, no que no le va a llegar problemas. Entonces dice, tú guardarás en completa paz, es decir, en total confianza. Pero ¿quién puede tener total confianza? A aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amado, si usted me dice que yo confío en Dios, que usted confía en Dios y usted no lee la Biblia, que usted confía en Dios y usted no ora, que usted confía en Dios y no se congrega, es mentira, brother. Eso es mentira. La Biblia dice sin dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Es decir, que en medio de los problemas usted más tiene que correr a la Biblia, usted más tiene que correr a la iglesia, usted más tiene que correr a la oración. No, yo me he buscado mi tío que él me va a ayudar porque, y su tío es cristiano. No, ese es impío, borracho, marihuanero, y a ese le va a ayudar. Ese le va a ayudar. Mire, examínese si está en la fe. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere, sí, porque en ti ha confiado. Amados, ¿cómo respondemos en las dificultades? ¿Cuál es nuestra actitud en medio del problema, en medio del dolor, en medio del problema? Y el problema se acrecienta cuando no somos nosotros, sino que son nuestros seres queridos, brother. A veces mis oraciones han sido, Señor, que se le quite al niño. Imagina el que queriendo hacer un trance ahí con el Señor, que se le quite al niño y que me venga a mí. Y después, ¿quién va a ir a trabajar, bro? ¿Y quién va a traer el pan? ¿Quién va a ir a comprar la medicina? Pero uno así dice, ¿o no? ¿O solo yo lo he dicho? Está bien. Hijo, te llegó el día. Santo. Entonces, amados, mire, en serio, nosotros tenemos que aprender a poner nuestro pensamiento en Dios. Cuando su pensamiento se vaya a otro lado, que no sea Dios, usted lo tiene que traer cautivo. Fulanito se fue, anda, tráemelo. Mírame, yo tenía una perra allá en El Salvador, grandota el animal. Y cuando Mario, el mayor de mis varones, se iba, ¿verdad? Y se iba sin permiso, yo le decía, vaya a traerme a Mario. Y salía la perra y se traía a Mario, lo traía del chor, lo traía jalado para la casa. Mire, cuando su pensamiento se vaya para otro lado,
tráigalo preso a la obediencia del Señor. No. Cuando usted solo se diga pero, no. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, incluyéndolo a usted. Entonces, amados hermanos, usted tiene que aprender a perseverar en Dios, amados. Tiene que aprender a perseverar en Dios. Tiene que aprender a tener calma en medio de los problemas. Y fíjense que la solución que el Señor les dio puso fin a una de las tormentas, pero no puso fin a la tormenta interior. Cambió la situación. El problema se desapareció. Miren lo que dice el versículo 41. Bueno, el 39 dice, y se hizo grande bonanza, es decir, buen tiempo. Luego dice, versículo 40, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Su miedo cambió. Su miedo estaba por la tormenta. Y cuando Dios obró, su miedo se trasladó a la persona de Jesucristo. Ojalá eso les hubiese servido para el día cuando lo atraparon, ellos no se corrieran. Pero amados hermanos, este grupo de hermanos cambiaron su tormenta. Pero fíjense que esto es bueno, porque a partir de ahí comenzó mayor admiración por Jesús. Y esto es necesario porque, por ejemplo, cuando una esposa deja de admirar a su esposo, comienza a morir el amor. Así, comienza a morir el amor. Comienza a morir el respeto. Comienza a criticarlo, comienza a juzgarlo. El esposo se siente desvalorizado. Usted no tiene idea cuánto el esposo atesora que una esposa lo valore. Usted no tiene ni la más mínima idea cuánto vale en el corazón de un esposo que la esposa le diga, qué bárbaro, qué bueno, qué buena decisión tomé. Miéntale pues, porque eso es bueno para el esposo, pero no con Dios. O sea, usted tiene que aprender a saber que la decisión cuando usted le entregó su corazón a Cristo fue la mejor. Y aunque su familia no lo haya seguido, la decisión sigue siendo la mejor. Terminemos en el Salmo 89, por favor, versículos 8 y 9. Salmo 89, versículos 8 y 9. Y esta es la actitud que todo cristiano debe tener delante de Dios. Y esta actitud se pierde, amados hermanos, cuando nosotros dejamos de buscar en la palabra, dejamos de orar. Cada vez nos vamos alejando más de Dios, se va cayendo nuestra admiración por Dios. Y Dios quiere ser admirado porque Él es digno de admiración. Las palabras buenas que usted puede decir por Dios o para Dios siempre se quedarán cortas, porque Dios es mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Mire lo que dice: oh Jehová, Dios de los ejércitos. Mire la pregunta: ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. Versículo 9: tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levanta sus ondas, tú las sosiegas. Mire, amados hermanos, admirar a Dios calma nuestro interior. Cuando la esposa confía en el esposo, o sea, cuando dice, no, mi esposo va a resolver el problema, comienza a haber paz en el corazón. Cuando confiamos en nuestro esposo, el esposo de la iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo, la paz inunda nuestro corazón. Y usted va a poder tomar buenas decisiones y Dios le acompañará en cada una de ellas. Amados, mire, la tormenta exterior es inevitable. Y la tormenta exterior también.
Pero es en la palabra de Dios y en la confianza que tenemos con Dios que nosotros vamos a poder enfrentar y calmar la tormenta. Mire, amado, la Biblia dice que entre los frutos del Espíritu nosotros tenemos dominio propio. Y en medio de la tormenta, en medio de las tentaciones, ¿cómo es necesario que usted se pueda controlar? Que usted no cambie su camino. La tormenta interior es más peligrosa que la exterior. Aprendamos a confiar en Dios. La victoria, mi querido hermano, comienza cuando usted cambia el temor por la confianza en Dios. No vemos la respuesta, pero confiamos en Dios. Y el cristiano debe procurar en medio de la paz y en medio de la tormenta que nuestro corazoncito siga admirando a ese Dios todopoderoso que hace todas las cosas para que nosotros caminemos por ella. Amados hermanos, miren, en medio de las tormentas Dios está con nosotros. En medio de la bendición también Dios está con nosotros. Sea que estemos en tormenta, en bendición, en paz, en guerra, nuestros ojos tienen que estar puestos en Dios, el dueño de las tormentas, el dueño de la paz, el dueño de la bendición y quien prometió siempre estar con nosotros hasta el fin. Amén, iglesia. Pongámonos en pie, por favor. Oh, buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, queremos darte las gracias, Padre, porque en medio de las tormentas, Padre, tú has estado con nosotros. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.